Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bien. El día de hoy vamos a tener el tema en razonamiento verbal, la serie verbales. Bien, series verbales. Entonces, manejo de palabras por diferentes temas, llámese gramaticales o teniendo en cuenta el sinónimo, el antónimo, familia de palabras, el campo semántico. Entonces, para lo cual voy a presentar algunas diapositivas. Entonces, ¿en qué consiste? Las series verbales son sucesiones de palabras que están relacionadas entre sí, teniendo en cuenta el criterio al que pertenezca. Puede ser a un sustantivo, a un verbo, a un adverbio, a un adjetivo, a un pronombre, etc. Bien, ¿qué más? También tienen que ubicarse de acuerdo a lo que es el campo semántico, la familiaridad semántica, el contexto semántico. ¿Qué es el sema? El sema es el significado que tiene una palabra. Entonces, una palabra puede tener varios significados, ¿bien? Entonces, como serie verbal, busca que identifiquemos los patrones de agrupamiento para resolver el problema planteado. Por ejemplo, saltar, leer, comer, casa, nadar, jugar. Entonces, en criterio, categoría gramatical, verbo. ¿Bien? Entonces, esa es una serie verbal. Profe, buenos días. Buenos días. Entonces, ejercicio de habilidad verbal que consiste en establecer vínculos semánticos. O sea, cuando se habla de vínculos, estamos viendo de que una palabra tiene que estar relacionada en cuanto a su clase de palabra o categoría gramatical, el tiempo verbal o el número persona, ¿bien? Entonces, esos vínculos semánticos y o lógicos entre las palabras sinonimia, antonimia, inclusión y lógicas, causalidad, jerarquía, meronimia, con el fin de identificar el término o términos que forman parte o se excluyan de un grupo de palabras. El término causalidad es de causa, jerarquía es de orden, de patrones, de superior a inferior. Meronimia es en cuanto a lo que es el significado. Bien, cuando hablamos de término, estoy en el campo de la palabra. Bien, entonces, veamos algo más. Ahora, con este preámbulo, paso a identificar la separata específica. Bien, ya. Serie verbales y el término. Profe, una Pregunte. pregunta. No es el tema, perdone, pero sobre la exposición, ¿qué es sobre la exposición? Ya. ¿Qué? Vamos a ir, puedo hoy día mismo, como a los 15 minutos o antes de los 10 minutos de finalizar la clase, o sea, vamos a hacer Un ensayo. algo así, vamos a Sí, hacerlo. sí, sí. Ya con los otros Y más o salones ya lo menos, estoy ¿cuándo se haciendo. entregó? ¿Cuándo se puede? Ya, con los otros salones ya se está ensayando. Con ustedes hoy día. Y si no alcanza también en la hora de asesoramiento, creo que nos toca hoy día. No reviso el horario, A ver, perdón. vamos a ver el horario, un segundo. Ok. Hoy día es miércoles. Sí, tenemos asesoramiento de 12 a 12:40. Si no alcanza el tiempo, hoy día ensayamos argumentación. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos al material de la separata. ¿Se puede visualizar la separata ahí? ¿Observan No, la profesor. No, separata? no, profe. Ya, entonces, un momento. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos el material. Serie verbales y el Sí, término profe. estudio. ¿Qué es la serie verbal? Son sucesiones
o conjuntos de palabras cuyos miembros mantienen una misma relación. En consecuencia, toda serie se ubica dentro de un mismo campo semántico. Aquí me detengo. ¿Qué es un campo semántico? Un campo semántico es aquella familiaridad de palabras. Por ejemplo, si yo digo mesa, pupitre, silla, escritorio, estante, están en el mismo campo semántico. Pero si ahí incluyera, por ejemplo, taladro, no pertenece a ese campo semántico. Y si yo digo taladro, esculpidor, perforador, broca, contorno, ahí están en el mismo campo semántico. Otro ejemplo, campo semántico, por ejemplo, digo tigre, león, tigrillo, leopardo, guepardo, chita, ocelote, ¿no? Jaguar, pantera, ¿no? O torongo, están en el mismo campo semántico, ¿verdad? Por ejemplo, en educación, profesor, alumno, libro, escritorio, enciclopedia, pizarra, laptop, computadora, están en el mismo campo semántico. Eso significa campo, la familiaridad de palabras en función del significado. Prosigo. Las relaciones que establecen las series verbales son variadas. Así, pueden establecerse en diversas formas: parentesco, significante, forma, significado, etc. Las series, para poder resolver este tipo de ejercicio, es necesario que el estudiante haga uso de su criterio al momento de evaluar las series y definir la relación. Importante desarrollar la relación. ¿Qué relación tiene? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Orador, digo, estético, bello, peróratra, facundia, picotero, etc. ¿Qué palabras están en relación a orador? En relación a orador está picotero, facundia. ¿Bien? Entonces, esas palabras relacionan al manejo de palabras. Bien, el tipo de relación. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué relación tiene, a ver, el gato doméstico con el puma? ¿Por qué? Porque es un animal mayor, felino, están en la misma categoría taxonómica en el campo de la biología. Si yo digo la palabra ponzoña es el veneno de las arañas. Entonces si yo digo ponzoña, ¿no? Entonces veneno, digo por ejemplo tóxico, esas palabras están relacionadas a ponzoña. Y digo también muerte, está relacionada la palabra muerte con la ponzoña, porque la ponzoña genera muerte. Pero si ahí yo insertara la palabra fruta, tiene que ver la palabra fruta con ponzoña. Entonces ahí es importante la relación que tienen las palabras, ¿sí? Clases de asociaciones. Asociar es juntar las palabras, reunir las palabras en función a los diferentes criterios. Asociación morfológica. Morfología es campo de la gramática. Morfo es forma y lógica es la definición, el concepto. Entonces, tengo ahí asociación morfológica, es la forma de la palabra. Se establece una relación a partir de la conexión sonora de palabras. Conexión sonora en cuanto al sonido y a la forma de las palabras. Por ejemplo, acá digo, ejemplo, gloria, euforia, historia, memoria y zanahoria. ¿Cuál es la relación? La relación está en su forma, en la sílaba dia, zanahoria, memoria, historia, euforia, gloria. Están en dos aspectos, en la forma de palabra y en la ubicación del sufijo. Sufijo es el elemento que finaliza la palabra. Sílaba o sufijo dia, 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 dia. Esa es la relación. El significado desde luego va a cambiar. Historia con zanahoria nada tienen que ver, pero sí tienen que ver en cuanto a su forma, sí, pero en cuanto al significado nada tiene que ver. En cuanto a la morfología de la forma de palabra sí tiene que ver. ¿Ven? Entonces, caso de euforia, en significado que tendría que ver con memoria o zanahoria. ¿Bien? Entonces acá está en función a la forma de palabra y al sonido. Ahora, asociación morfosemántica. Nuevamente, morfo, forma. Semántica en función al significado.
acá entran los prefijos. Se establece una relación a partir de las marcas formales de las palabras. Se utiliza la idea de familias léxicas. Entonces, yo digo la palabra amor y le agrego un prefijo, desamor. Crédito, desacreditar, ¿no? Entonces, descrédito. Entonces, acá la forma del prefijo, sufijo y el significado de la palabra, esa es otra relación. Aquí, en el primer caso, no ingresan los significados, sino el sonido y la forma. Acá ingresa la forma y el significado. Pues es familias léxicas. Yo digo, por ejemplo, arbóreo, arbusto, arboleda, arbolito. Esos son en función morfosemántica, porque todas derivan de un significado y su forma también. Ahora, digo, madre, comadre, madrastra. Asociación morfosemántica, en este caso, madre, comadre, madrastra, madrecita, madre. En el significado todos son similares, se asemejan. En cuanto a la forma también y al significado. Asociación semántica. Cuando se dice semántica, solamente el significado. ¿Qué es la semántica? La semántica es la disciplina lingüística que estudia el significado de la palabra o significados de la frase, de la oración y del texto, etc. Entonces, como asociación, se establece una relación estrictamente conceptual entre los términos de la serie. Revólver, pistola, cañón, ametralladora, fusil. En cuanto a la forma, no se parecen ningunas, pero en cuanto al significado sí, porque el revólver mata, la pistola mata, el cañón mata, la ametralladora mata y el fusil mata, que son armas de fuego, algunas más poderosas que otras, pero todas matan. ¿Sí? Ahora, las diferencias pueden ser entre el revólver y la pistola difiere, pero todas llevan balas y matan, son armas de guerra. Mayormente, el cañón, ametrallador o fusil son armas de guerra, desde la pistola. Pero aún no siendo arma de guerra, el revólver mata. ¿Sí? Asociación semántica. Ahora, pasos para completar una serie verbal. Identifica la relación semántica entre las palabras de la serie para clasificarlas según su campo semántico. Campo semántico ya lo dije, ¿no? Ejemplo, tigre, otorongo, pantera, guepardo, leopardo, tigrillo, tigre, león, puma, campo semántico. Si hay insertada cobra, la cobra no es campo semántico de las demás palabras. En caso, por ejemplo, cobra, crótalo, manda, manda, digo, por ejemplo, boa, están en el mismo campo semántico. Bien, entonces, pero si yo insertara el cocodrilo, que también es reptil, pero ya no está en ese campo semántico cercano. El cocodrilo también es un reptil, pero tiene otra forma. Es distinto. Bien. Ahora, reconoce el criterio común entre las palabras de la serie. El criterio común es por alguna característica. Bien. Selecciona la palabra que pertenezca al mismo campo semántico o que comparta la misma característica con la demás. Bien. Ese es el término excluido, o perdón, la serie verbal. Ahora vamos al término excluido. Voy a salir y vamos a la diapositiva. Entonces, ahí empezamos. ¿Qué es un término excluido? Bien, definición. Es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas por características. Por ejemplo, en este bloque de palabras, amor, cariño, caricia, estima, querer. Amor, cariño, estima y querer están en el mismo campo semántico, pero caricia ya no. Caricia ya es la manipulación de las manos y otros gestos de los labios que se parecen, pero no iguales. Entonces, la asociación con que se manifiestan los sentimientos. ¿Bien? Entonces, es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras. Entonces, amor, cariño, estima, querer. Eso puede ser a distancia, en sentimiento,
Pero la caricia ya es acción con que se manifiestan los sentimientos, pero físicamente. Entonces la palabra que deja de ser el término excluido es caricia. Duna, en el siguiente ejemplo, duna, nube, fronda, melena y pelo. Duna, ¿qué es? Conjunto de partículas de arena. Nube, conjunto de partículas de agua. Fronda, conjunto de ramas y hojas. Melena, conjunto de pelos. Pelo es cabello. Entonces, el resto son conjuntos. ¿Se dan cuenta? Pero cabello es único, uno. No es un sustantivo, el resto es sustantivo colectivo. En cambio, pelo es sustantivo, no es sustantivo, es sustantivo individual. Es la palabra que se separa es pelo. En el caso, por ejemplo, el término excluido puede estar en función a una clasificación. Uno, por sinónimo. Tengo anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo. Son sinónimos. Deslustrado. Se refiere a una cosa o objeto que está acabado, deteriorado. Entonces, la palabra que se separa, que el término que debe ser excluido es deslustrado. El resto son personas de edad, el resto deslustrado por objeto. En el ejemplo, por ejemplo, baladí, banal, trivial y significante nimio. Son sinónimos. Accesorio es otra palabra, objeto que depende de la principal o se le une por accidente. Bueno, por complemento. Accesorio es el término excluido. En campo semántico, por ejemplo, televisor, radio, revista, diario, computadora, internet. Entonces, televisor, radio, revista, diario, internet. Son medios de comunicación. Pero, ¿qué sucede? La computadora no es un tipo de medio de comunicación, sino es un instrumento. ¿Sí? La computadora no comunica, no es un medio de comunicación, es un instrumento para desarrollar, sí. Digamos, ático, copa, cima, cúpula, coronilla, sinónimos. En cambio, sombrero no pertenece a ese grupo de palabras. Entonces, es una prenda para cubrir parte de la cabeza, sombrero. En cambio, el resto es un escenario físico, ¿no? Cima o cúpula es la parte de arriba, o coronilla, o ático. ¿Bien? Relación de género guión especie. El término excluido. En esa relación tenemos mueble, mesa, escritorio, cómoda, armario. Anaquel, no, cada una de las tablas puestas horizontalmente en los muros armarios. Podría darse, pero el anaquel está utilizado también para otras circunstancias. No puede haber un anaquel en la cocina o puede haber en la biblioteca, pero son tablas. En cambio, difiere de mesa, escritorio, de cómoda y de armario. Son muebles más sujetos a características similares o parecidas, pero no como el anaquel. El anaquel es una tabla que se coloca en base a un soporte de algo. Ahora, alhaja, aro, arete, collar, eslava. La palabra cofre es el término excluido. Cada resistente de metal, caja resistente de metal o de madera, con tapa y cerradura para guardar objetos. En el ejemplo, por ejemplo, en instrumento, piano, violín, charango, guitarra. Ahí el término excluido es tambor. Instrumento musical de percusión de madera o metal, forma cilíndrica. ¿Bien? Entonces difiere de los demás. Los demás elementos llevan cuerdas, en cambio tambor no lleva cuerda. Ahí está el detalle. Ahora, relación cogenérica. Co significa complemento, genérica de origen. Caoba, cedro, roble, ébano, pino. ¿Bien?
El término excluido es helecho, planta frondosa sin presencia de flores. El resto son árboles, esta es una planta pequeña. Modesto, fiel, sincero, honesto, generoso. Entonces, verídico es el término excluido. Algo que es verdad, creíble, auténtico, genuino. En el ejemplo, pato, aboceta, gaviota, ganso, pelícano. Entonces, ahí ubicamos la garza. No es ave palmípera. En cambio, el resto sí son aves palmíperas, que es una clasificación taxonómica en el campo de la biología. Bien. Procedimiento para resolver ejercicios de término excluido. Cuando dice término excluido, quiere decir en otras palabras, palabra separada. ¿No? Palabra separada. Entonces, leer la palabra para entender su significado. Identificar el campo semántico. Verificar cuál de los términos comparten campo semántico. ¿Sí? Excluir el término con significado ajeno. Entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Seguimos. Leer la palabra para entender su significado. Identificar el campo semántico. Verificar cuál de los términos comparten campo semántico. Excluir el término con significado ajeno. Excluir significa separar. Bien, entonces con este preámbulo pasamos a nuestra separata. Ya, ahí empezamos de la separata. Término excluido. En otras palabras, la palabra separada, la palabra excluida, la palabra que debe salir o no pertenece al resto. Es un ejercicio que consiste en identificar aquella palabra que no tiene relación semántica o se aleja del conjunto de términos en el que se la ha incluido. De esta manera, el término excluido no comparte gran parte de sus semas con las demás y queda relegada. Campo semántico del conjunto. Los ejercicios de término excluido se pueden presentarse de dos maneras. Términos excluidos verticales y horizontales. Entonces explico este tema cuando dice semántico. La semántica estudia el significado de las palabras. Y cuando dice sema, a ver, dice, es un ejercicio que consiste en identificar aquella palabra que no tiene relación semántica o se aleja del conjunto en el que se la ha incluido. De esta manera, el término excluido no comparte gran parte de sus semas ahí. Semas es significado. Semántica es la disciplina que estudia significado y sema es un significado. Con los demás y queda relegada el campo semántico del conjunto. Los ejercicios de término excluido se pueden presentarse de dos maneras, términos excluidos verticales y horizontales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Con una palabra base que determina el campo semántico. Moderación, filantropía, mesura, compostura, ponderación, cordura. Entonces, tenemos ahí filantropía, mesura, compostura, ponderación, cordura. La palabra filantropía es el término excluido. Tiene relación ligera, pero en ese bloque es conducta, diferentes conductas relacionadas a un orden del aspecto positivo. En cambio, la filantropía es mucho más en el significado. Bien. Sin premisa, como una serie de palabras simples. En este caso hay una premisa, que es la palabra moderación. Pero hay ejercicios verbales que no tienen moderación. Es diferente significado. Y la relación que tenemos que identificar en el término excluido. Entonces, no tiene premisa. Entonces, ahí tiene guachimán, sándwich, gángster, chiqueo, canasta. Entonces, puede darse así un grupo de palabras, pero sin la palabra base.
que eso no tiene que decir que no se tenga que trabajar, sino sí identificar en ese plano, sin palabra base. Tipo de relaciones en los términos excluidos. ¿Qué tipos? Ya hemos visto en las diapositivas, de sinonimia. Se excluye el término que no es sinónimo de los demás. Afrenta, ofensa, dádiva, vituperio, catilinario. Afinidad semántica. La palabra afinidad significa la proximidad en características. La semántica es relacional significado. Se excluye el término que no comparte en sema que el conjunto. Sema es significado y sema son significados. Ejemplo, lectura, tedio, análisis, crítica, reflexión. Entonces, tiene que haber una afinidad semántica. Bien. Cogeneridad. Se expresa, se excluye la palabra que no pertenezca al mismo género que los demás. Cogeneridad. Entonces, la palabra que no pertenece a los demás, entonces se le retira. Ese es el término excluido. Lingüística, danza, escultura, música, pintura. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es, se excluye la palabra que no pertenezca al mismo género que los demás. Entonces, en este caso sería la lingüística, porque las demás, danza, escultura, música, pintura, son artes que lo va a desarrollar el alumno. Que desde luego que el conocimiento lingüístico es mucho más amplio, entonces el término excluido es la lingüística. De causalidad, se excluye el término que no presente la relación causa-efecto. Entonces, indigestión, fiebre, náuseas, acidez, vómitos, taquicardia. Entonces, tenemos ahí, en base a indigestión, puede haber fiebre, puede haber náuseas, acidez, vómitos. Pero la taquicardia ya pertenece a una afección al corazón, un ataque cardíaco. Relación múltiple. Se excluye el término que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con los demás. Verano, sol, calor, playa, vacaciones. Tiene relación múltiple. Entonces, con esto se está dando la ampliación, ¿no? Entonces, ahora se señala, para resolver un ejercicio término excluido, determinar el significado de la lista o serie de palabras, delimitar el campo semántico al cual se encuentran integradas las palabras, identificar el tipo de relación entre las palabras involucradas, excluir el término ajeno a la relación. Ya, entonces, con esto vamos a pasar brevemente a la exposición de sus argumentos. Bien. A ver, tenemos ahí, a ver, Jeremy Díaz, Jeremy. ¿Me escucha, Jeremy? Ya, muy bien. Ya tienes el tema de tu argumentación. El tema de tu argumentación. No, profe, todavía es que estoy pensando, no encuentro. Ya, que no se demore. Tupa. Sí, profe, estoy buscando un tema. Justo hoy día lo iba a ver, Ya, lo del muy bien. tema, para hacer la argumentación. Muy bien. Padilla, Padilla, Padilla. Profe, es que no sé por cuál decidirme ya. Bueno, ¿qué curso te gusta más? Tu preferencia. ¿Y qué tema? A ver, A mí me gusta más
Matemática. Ya, entonces tú debes trabajar el tema de razonamiento. Razonamiento lógico, qué es la lógica, qué cosas son las tautologías, qué cosas son las falacias, cómo se desarrolla el razonamiento matemático con la capacidad del cerebro, también pues, ¿no? El centro principal de control es el cerebro para los demás órganos, también Ah, ya, pues, profe, ya me dio una idea. me dio ya una te estoy idea. dando ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando a una persona le dan un golpe en la cabeza? Queda ahí, o bien muere o bien está inconsciente, ¿no? O puede quedarse por 15 días, una semana, 3 días, o bien muere, ¿no? Entonces hay un centro de control hacia los demás órganos. O sea, si no es matemática, sino en ese campo, porque las células del cerebro, que son las neuronas, trabajan día y noche para todo procesamiento y todo razonamiento, aun cuando uno tiene sueños. Entonces ahí está trabajando las neuronas. Bien, entonces a ver, vamos con Adriana. Sí, profe. Ya, empezamos con tu argumentación, Adriana. Profe, yo cambié de tema a última hora, perdone, cambié de tema. No, ya. ¿Y cuál es tu tema? Para darte ya algunas pistas. Lo estaba avanzando y pues es el bullying. Ah, ya. Bien. Se me hizo un poquito muy, sí lo había puesto como una meta hacer sobre los problemas mentales, pero se me hizo complicado y pues no. ¿Sobre qué? Eh, Sobre, los ¿puedes problemas repetir? mentales, eso iba a Problemas, ser, ya, problemas mentales, eso iba a mentales, ser, ¿no? ajá, eso iba a Sobre, ser, exacto, sobre la esquizofrenia, sobre exacto, sí, problemas de pero se me hizo un conducta, poco, esquizofrenia y los esquizofrénicos, los males mentales, puedes abarcar también un mal mental, etcétera, ¿no? Entonces, exacto, trate de profundizar. ese tema quería hacer, pero no se pudo porque se me pareció un poco complicado, así que algo un poquito más, no tan difícil fue el bullying. Claro. Es muy diferente, pero ambos tienen que ver con la psicología. Ujú, exacto, un campo de la psicología. Bien, muy bien. Entonces, para el día de mañana sí ya creo, ¿no? Puede estar facultad. Sí, sí le puedo, sí, sí, en la hora de asesoría le puedo presentar mi avance, si desea. Claro, por supuesto, en la hora de asesoría. Bien, en la hora de asesoría. Bien, entonces, espero que para el día de mañana ya la alumna Alarco ya tiene avanzado. Entonces, el resto también seguro que ya lo van a hacer. Entonces, en cada clase vamos a ampliar, van a exponer, van a leerlo, pero ya en los próximos, a medida que van participando, ya lo van a hacer sin el uso del papel. Entonces, el asunto es tener dominio en la mente, los puntos, las interrogantes, los niveles en que se van a tomar el caso de las inferencias para poder argumentar. Entonces, es de suma importancia de que el alumno, cuanto más práctica tiene, logra la destreza. Es igual cuando uno empieza a manejar carro, empieza a manejar, a aprender a manejar carro. Las primeras horas o los primeros días no hay mucho dominio, pero ya después llega a tener un dominio y en eso consiste la destreza. Aún las especies animales, ¿no? Los cachorros o las crías de diferentes especies animales son adiestrados de esa manera y a medida que están en ese vaivén de la práctica, logran las destrezas. Entonces también esto implica un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento que les va a servir bastante. La expresión oral sirve a todas las personas. Por ejemplo, ¿por qué están en el Congreso muchos? Porque en algún momento hablaron. El quien no habla pierde, pues. La persona que no habla pierde mucho. Pueden haber hablado mal con muchos errores, pero eso les sirvió. Ahí están en el Congreso muchos, no todos, ¿no? Muchos. Entonces, desde luego, y otros han llegado también por otros medios de favoritismo, por cuestiones de azar, por la buena estrella o por la buena suerte. ¿Bien? Entonces, son cosas que se dan. Por ejemplo, en la vida, en el marketing o llámese en la vida profesional, siempre la expresión oral es un recurso propio que puede
facultar a un cierto avance en su vida de estudiante o en su vida profesional. O también, si no es así, en la capacidad, por ejemplo, de poder escribir un libro o dirigir una revista, qué sé, o crear su propia empresa y también desarrollar una producción sobre eso, ¿no? Entonces aquí hay diferentes tipos de personas. Algunas personas estudiaron una profesión y lograron un gran éxito en esa profesión. Muchas personas estudian una profesión, pero no logran éxito en esa carrera que han estudiado, sino han descubierto otra capacidad y han sido exitosos. Bien. Y hay gente que no ha estudiado, pero sí es exitosa en una rama que nunca estudió. Por ejemplo, a ver, el Premio Nobel de Literatura de Colombia, Gabriel García Márquez, él estudió Derecho. Séptimo, octavo ciclo lo abandonó. Una noche llega y lee la Ilíada y la Odisea. Empieza a leerlo, le gustó y dejó los estudios. Se dedicó a escribir. Llegó a ser Premio Nobel. O en el caso de Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel. Él sí estudió literatura. Estudió, se doctoró en literatura y es exitoso. Llegó hasta ser Premio Nobel. ¿Se dan cuenta? Y hay personas que no estudiaron nada, pero son exitosos en el campo de la literatura, ¿no? O llámese, por ejemplo, Ernesto Sábato, es otro literato famoso. Él es físico nuclear, nada tiene que ver con las letras, no, puramente números, ¿no? Pero de números, físico nuclear, no matemático, números. Pero no es exitoso en esa profesión, sino es exitoso en la literatura. Bien, que escribió la novela El túnel. Entonces, y hay personas que no estudiaron nada en la universidad y son exitosos en el campo de la literatura. Retomando al siglo XVII, finales del siglo XVI y XVII, el padre del idioma castellano, Miguel de Cervantes Saavedra. No se sabe si tuvo estudios universitarios o no los tuvo, pero escribió una obra memorable, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con esa obra es el padre del idioma, de acuerdo a la crítica literaria, es el padre del idioma castellano, de una lengua. El autor más importante, el autor universal más importante en la lengua castellana. ¿Se dan cuenta? Entonces también hay recursos que uno puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, William Shakespeare, uno de los autores universales del teatro mundial, el autor de Romeo y Julieta, o Hamlet, Macbeth, Otelo, Rey Lear, etcétera, etcétera. Él, para componer sus tragedias, sus comedias, más sus tragedias, ¿qué hacía? Revisaba los libros de historia. ¿Se dan cuenta? Libros de historia lo llevaron a producir sus obras literarias. Bien. O es en el caso, por ejemplo, retrocedamos al siglo XVI, camino al XVII. El conquistador de México, Hernán Cortés, ¿no? Estudió en la universidad, fue licenciado, pero se dedicó no a su profesión, sino a la de conquistar, descubrir, viajar, y conquistó el imperio azteca, derrotando al último emperador, al emperador Moctezuma del imperio azteca. Se dice que en la historia Francisco Pizarro es uno de los familiares lejanos de Hernán Cortés. Exitoso Pizarro, llegó al Perú, conquistó, mató a Atahualpa, etc. Exitoso, ¿no? Queda en la historia. Pero era un hombre ignorante, no sabía leer ni escribir. A diferencia de su tío lejano, Hernán Cortés pasó por la universidad, estudió, se licenció en una profesión y Pizarro no lo tenía nada. Y se dice que no sabía leer y escribir, quizás, pero no tenía ninguna profesión, Pizarro. Entonces, en la vida hay personas que en el desarrollo de su vida estudiando,